El bebé no paraba de llorar. No por hambre. Ella lo había cuidado detrás de los establos esa mañana, no por resfriado. Lo envolvió con todo lo que tenía, incluido su único chal. Lloró de miedo. Y ella no lo culpó. Cada vez que el mazo sonaba, cada vez que otra mujer era arrastrada por la muñeca a través del escenario improvisado detrás del puesto comercial, él apretaba sus pequeños puños contra su pecho y gemía como si ya entendiera lo que estaba sucediendo. Miriam estaba en la fila, descalza, con los tobillos hinchados y el vestido roto en el dobladillo. Un trozo de polvo de tiza todavía estaba adherido a su falda donde habían escrito su número. 7. Ella no sabía quién lo escribió. Ella no había preguntado. La habían echado del tren hacía una semana. La habían llamado mentirosa, una carga, una distracción. El líder había dicho que ella había mentido acerca de ser viuda, que su bebé los retrasaría, que ella no valía la comida que le daban. Y cuando se marcharon al amanecer, la dejaron sin nada más que su hijo y un rastro de huellas en el polvo. Un comerciante la recogió 3 días después. Dijo que estaba siendo amable, que el puesto comercial necesitaba mujeres, necesitaba ayuda, que alguien cuidaría de ella. Ella había estado demasiado débil para negarse. Ahora estaba entre 8 mujeres, la mayoría más jóvenes que ella, algunas mayores, todas en silencio. Algunos tenían moretones, otros se habían rendido, parpadeando. El hombre con el garrote gritaba precios como si fueran sacos de grano. Ella sabe cocinar. 20 pesos. Esta tiene brazos fuertes. 15. Cuando llegó a ella, se detuvo. Fresco, recién llegado. Tiene un bebé, pero buenas caderas. Probablemente nacimiento en stock. Empezaremos por las 10. Ella abrazó a su hijo con más fuerza. La multitud de hombres murmuró. Uno resopló. 10 es demasiado alto para alguien que llora. Doy 5, alguien llamó. Si deja caer al niño. La risa que siguió hizo que sus rodillas se doblaran. Ella intentó dar un paso atrás, pero unas manos ásperas la empujaron hacia adelante. Muestra la cara, espetó el traidor. Se giró lentamente, con los ojos abiertos y las mejillas sonrojadas, pero sostenía a su bebé como un escudo. Fue entonces cuando llegó la voz, profunda, firme, desde el fondo de la multitud. 15 Las cabezas se giraron. Un hombre dio un paso al frente desde las sombras del muro del fondo del puesto. Alto, inmóvil, vestido con piel de antecuentas, con el pelo recogido hacia atrás, la mirada indescifrable. Me la llevo, dijo. Con la niña. La multitud guardó silencio. El traidor se burló. No tienes dinero. El hombre metió la mano en su bolsa y arrojó un colgante de plata tallado con símbolos tribales. Eso es más que tu precio, dijo. Y ella no es una propiedad. Camina conmigo. Porque yo lo digo. Miriam no sabía su nombre. Pero en ese momento, se aferró a sus palabras como una oración. No dejaron de caminar hasta que el puesto comercial desapareció entre el polvo y el ruido tras ellos se desvaneció en el silencio. Los brazos de Miriam se sentía abrumada por abrazar a su bebé con tanta fuerza, pero no se atrevió a soltarlo. No hasta que el extraño a su lado finalmente se detuvo en una curva del sendero. No había hablado desde el momento en que la reclamó, y ella no se lo había pedido. Todavía no. Su forma de moverse, deliberada, con los pies en la tierra, la hacía sentir extrañamente segura, aunque nada en él le resultaba familiar. Le había entregado un colgante al traidor, asintió una vez como si sellara un pacto sagrado, y luego simplemente caminó, y ella, sin otro lugar a donde ir, lo siguió. Ahora, al detenerse junto a un arroyo escondido entre 2 abedules, lo observó. Su rostro estaba curtido por el sol y tranquilo, inescrutable. Sus ojos no se desviaron, observaron. Había una quietud en el que la inquietaba y la tranquilizaba a partes iguales. Se giró hacia ella y señaló el arroyo. Tú y el niño, dijo en voz baja. Bebe, descansa, dudó ella. ¿Por qué me ayudas? La miró a los ojos, y aunque su voz era baja, no tembló, porque lo mirabas como a un ser humano y no como a un animal, y porque el niño no lloró cuando le hablé. Ella miró hacia abajo. Su bebé en efecto se había quedado tranquilo, ahora estaba acurrucado en el hueco de su brazo,
profundamente dormido. Se arrodilló junto al agua, dejando que el frío calmara sus labios agrietados y sus manos cubiertas de suciedad. ¿Cómo te llamas?, ella preguntó. El hombre se agachó junto a ella y recogió agua en la palma de su mano. Tasan, dijo. Significa el viento que regresa. Yo soy Miriam, dijo. Y este es Thomas. Ya casi tiene 1 año. Tasan asintió una vez, pero no dijo nada más. Ella lo observó sacar carne seca y pan plano de una bolsa y partirlo sin ceremonia, entregándole la mitad. Él no hizo preguntas, no presionó para que ella contara su historia. Se preguntó si él sabía lo mucho que eso importaba. Después de comer, la condujo más allá del sendero, hacia un matorral donde los árboles crecían espesos y salvajes. Allí, escondido detrás de una cresta cubierta de musgo, había un refugio hecho de madera y tierra. Cuidadosamente construido, silencioso, temporal pero fuerte. Un lugar que existió porque alguna vez alguien necesitaba desaparecer. Puedes quedarte aquí esta noche, dijo. No es mucho, pero es seguro y nadie te seguirá hasta aquí. ¿Por qué yo? Ella susurró de nuevo. Tasan se volvió hacia ella. Porque te vi temblar, dijo. Pero no te arrodillaste. Y para Miriam, esas palabras significaron más que bondad. Eran la prueba de que finalmente alguien la había visto luchar. A la mañana siguiente se despertó con el canto de los pájaros y el silencio, el tipo de silencio que no existía cerca de los pueblos o los puestos comerciales donde los gritos de los hombres y el ruido de las herramientas siempre arruinaban el amanecer. Aquí los árboles amortiguaban el mundo. El bebé se movió a su lado, cálido y respirando profundamente. Por primera vez en semanas, Miriam no se despertó sobresaltada por el pánico. Pero la paz nunca llegó sin previo aviso. Cuando salió del refugio, envolviendo a Thomas con más fuerza en el chal, lo vio. Humo, una estrecha línea negra contra el cielo, que se eleva desde el sur. Controlado, intencional, no un incendio forestal, no un accidente, una señal. Se giró hacia la cresta y allí estaba Tesanon ya de pie en el borde, mirando el humo con una cara tallada en piedra. «¿Nos están rastreando?», ella preguntó. Él no respondió de inmediato. «Número. Nos están advirtiendo. ¿OMS? Aquellos de quienes te robé». Las palabras le revolvieron el estómago. «Tú pagaste por mí». «No pagué», dijo. «Yo intervine». Miriam lo miró fijamente. «Entonces creen que todavía les pertenezco». Tasan volvió su mirada hacia ella, aguda y directa. «Nunca lo hiciste, por eso vendrán». Ella abrazó a Thomas más fuerte. «¿Nos encontrarán?». Volvió a mirar hacia el humo. «Lo intentarán». Esa tarde, comenzó a reforzar el refugio, colocando maleza más espesa en la entrada, mostrándole cómo dispersar las huellas, cómo meter la ropa de su hijo en las grietas de los árboles para esparcir el olor. «Ya has hecho esto antes», dijo. «Ayudé a alguien a correr». «No», respondió. «Yo he sido el que ha estado corriendo». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos como un secreto que ninguno de los dos había tenido intención de revelar. Entonces, ¿por qué parar ahora? ¿Por qué arriesgarse por mí? No detuvo su trabajo. Porque si nadie se detiene ante el otro, el mundo termina en silencio. Ella lo observó moverse y la manera en que manejaba cada trozo de madera como si tuviera un peso más allá de su forma. La forma en que él nunca se inmutó cuando ella lo miró directamente a la cara. Esa noche no pudo dormir, no por miedo sino por preguntas. ¿Quién era él antes del desierto? ¿Qué había perdido? ¿Y por qué no la vio rota, sino de pie, descalza, magullada y todavía de pie? Ella se levantó del lecho de musgo que él había hecho para ella y se quedó afuera, mirando las estrellas. En algún lugar, hombres con fuego se preparaban para reclamarla nuevamente. Pero no sin luchar. Esta vez no. Detrás de ella, Tasan susurró en la oscuridad como si hablara con sus antepasados. Ella ya no corre más. Tendrán que perseguirnos a los dos. Llegaron al anochecer. 2 jinetes. Uno llevaba el abrigo polvoriento de un traidor. El otro era un uniforme azul con detalles plateados, deslucidos por el paso del tiempo y la suciedad. No hablaron cuando llegaron,
Simplemente ataron sus caballos sin apretar a un árbol cerca de la curva del río y se quedaron en el claro como si estuvieran esperando a que los invitaran a entrar. Miriam los vio desde el borde del refugio y sintió que se le congelaban las piernas. Thomas gimió en sus brazos, sintiendo el cambio en su respiración. Tarzán no lo dudó. Él se interpuso entre ella y los hombres, en silencio pero inconfundiblemente firme. Encontraste el camino equivocado, dijo. El traidor lo miró con los ojos entrecerrados. No hay camino equivocado cuando conduce a lo que falta. Ella no está desaparecida. Ella está aquí. Gratis. El hombre uniformado se rió. Corto y amargo. Las mujeres no pueden decidir eso aquí. La sacaron de la propiedad, la presenciaron y la documentaron. Sus marcas aún están en la lista. Miriam avanzó lentamente. No firmé nada. El traidor sonrió. ¿No tenías que hacerlo? Te subiste a su carro. Eso fue suficiente. Ella apretó la mandíbula. Me golpeó, me dejó sin comer, me mantuvo encerrado en un granero. Y estás aquí para devolverme a eso. El soldado se encogió de hombros. No trabajamos con sentimientos, trabajamos con reclamos. ¿Y qué es el bebé? Ella espetó. Un bono. El silencio que siguió dijo basta. Tosinon volvió a moverse entre ellos. Ahora te darás la vuelta. O lo que dijo el traidor. Dispararás. Tarzán no se movió. No lo necesitaré. La tierra aquí recuerda lo suyo. ¿Y tú? Se lo tragará. El soldado retrocedió inquieto. Pero el traidor no había terminado. Ella tiene un nombre, dijo. Miriam J. Walton, esposa abandonada de un hombre que pagó una buena cantidad para reemplazarla. Su nombre está en la hoja de reclamaciones en la lista de la iglesia. Se ha transmitido de generación en generación como una marca. Miriam sintió que sus rodillas se doblaban al oír ese nombre. De ella, pero no de ella. Un nombre ligado a un hombre que no la había tocado desde el día de su boda, que había desaparecido en medio de la bebida, las deudas y los tratos hechos en cuartos traseros. Ese nombre está muerto, dijo. Lo enterré en la tierra detrás del puesto comercial. Los nombres no mueren, susurró el traidor. Se graban. Ella se puso al lado de Tacénon. Ahora entonces graba esto. No estoy en venta. No estoy a favor del retorno. Y si das un paso más cerca, me aseguraré de que el próximo nombre escrito sea el tuyo en piedra. El traidor la miró como si no pudiera comprender cómo la niña con un bebé se había convertido en la voz que quebraba el aire. El soldado, después de una pausa, montó su caballo. Ella no vendrá, dijo en voz baja. Vamos. Y así, sin más, desaparecieron. Pero el nombre que ella misma se dio permaneció. El fuego había ardido bajo, proyectando largas sombras sobre el suelo del refugio cuando ella sacó la caja de debajo de la vieja tabla de cedro. Tassin había salido a cazar, prometiendo regresar antes del anochecer, y Thomas estaba profundamente dormido, acurrucado en su manta con una mano agarrada a su trenza. Esperó hasta que el viento exterior amainó y el bosque quedó en silencio. Luego lo abrió. Dentro, envuelto en un trozo de lino roto, estaba la última cosa que había sacado de la cabaña de su marido antes de huir. Su anillo de bodas. Oro sencillo, sin inscripción, ligeramente deformado porque lo arrojó contra la chimenea después de que él la golpeó por primera vez. No había tenido intención de conservarlo, pero cuando llegó el momento de huir, lo agarró por instinto, como una pequeña prueba de que lo que le ocurrió alguna vez había llevado la máscara del amor. Ahora, al abrigo de una tierra extraña, bajo el techo de alguien que nunca le había pedido su nombre, lo dio vueltas entre los dedos y pensó en todo lo que alguna vez había significado. Propiedad, silencio, obediencia. Ese anillo había sido colocado en su dedo delante de un predicador y de un público de desconocidos, y nadie, ni siquiera ella misma, le había preguntado si lo quería. A unos cuantos metros de distancia, el nuevo libro de contabilidad que Tacénon le había dado estaba abierto. Solo dos cosas llenaron su primera página. Miriam, madre de Tomás. Nada más. Sin nombre de hombre, sin lugar de origen, sin precio. Y de alguna manera esa fue la primera vez que su nombre se sintió como suyo.
Ella se puso de pie y caminó hacia el pozo de fuego afuera, apretando los dedos alrededor de la banda dorada. La noche estaba tranquila, solo se oía el susurro del viento a través de las agujas de pino y el suave silencio de animales invisibles. Colocó el anillo sobre una piedra plana y lo miró fijamente. Se suponía que significaba para siempre, susurró. Pero el para siempre nunca debería sentirse como una jaula. Entonces, sin pestañear, lo recogió y lo arrojó sobre las brasas. El metal siseó, luego se volvió opaco y finalmente desapareció bajo las cenizas. Cuando se giró, Tacenan estaba parado cerca del borde de los árboles. Un conejo colgado sobre un hombro, con ojos ilegibles. Él no preguntó qué había quemado. Ella no se ofreció. Pero más tarde, cuando se sentaron junto al fuego compartiendo comida y silencio, se sintió más ligera. No libre, todavía no, pero ya no está atado. Y cuando Thomas extendió la mano y le tocó la mejilla mientras dormía, su pecho se apretó, no de dolor, sino de algo inesperado. Habitación. Espacio. Un respiro que no había tomado en años. Mañana elegiría qué nombre escribir en la siguiente línea del libro de contabilidad. Pero esta noche el fuego fue suficiente. La tormenta llegó sin truenos, solo viento y frío, y el tipo de silencio que hacía que los árboles se inclinaran como si estuvieran escuchando. Miriam estaba sentada junto al fuego, peinando suavemente con sus dedos el cabello de Thomas mientras él dormía. Afuera el viento aullaba contra las paredes, pero dentro el refugio resistía fuerte. Troncos sólidos, tierra espesa y la presencia silenciosa del hombre que nunca había alzado la voz. Incluso cuando el mundo intentó borrarlo, Tacenan se sentó frente a ella, afilando un cuchillo de hueso con manos cuidadosas. Sus ojos se dirigieron a ella, luego al bebé y luego de nuevo a la espada. Ella lo había observado durante días, siempre serena, siempre presente. Pero esta noche, algo en sus hombros parecía más pesado. No duermes mucho, dijo suavemente. El sueño es para los que no son casados, respondió. Ella esperó. Dejó que el fuego llenara las patas entre ellos hasta que crujiera lo suficientemente fuerte como para aflojar lo que contenía. ¿Alguna vez tuviste esposa? Ella preguntó. No por curiosidad, por necesidad de saber si ella era la única que tenía fantasmas. Él no. Respondió de inmediato. Luego, sin levantar la vista, dijo, yo tenía una hermana. Ella parpadeó. ¿Qué pasó? Lo mismo que casi te pasa a ti. Miriam no habló. Simplemente déjalo continuar tal como ella deseaba que alguien lo hubiera hecho por ella. Vinieron después de una redada. Dijo. Traidores. Tenía 16 años, le prometieron paz a cambio de su silencio y la acogieron a plena luz del día mientras el pueblo atendía a los heridos. Dejaron atrás cuentas y sangre. Su voz no tembló. No hacía falta. Los rastreamos y encontramos 2 de los 4. Le di sus nombres y un cuchillo. Ella eligió no vengarse. ¿Por qué? Miriam susurró. Porque ella dijo que sobrevivir sin convertirse en ellos era venganza suficiente. Miriam lo miró con los ojos irritados. ¿Sobrevivió? Durante un tiempo se casó, tuvo una hija, le pusieron el nombre del río que casi se la lleva. Y ahora espero cada temporada una carta que no llega desde hace años. Finalmente él la miró a los ojos. Y construyo refugios como este por si alguien más se escapa y no sabe hacia dónde correr. El silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de cosas que nadie más se había quedado el tiempo suficiente para decir. Me salvaste, dijo Miriam. No, respondió. Solo te di un lugar donde aterrizar. Ya estabas volando. Ella extendió la mano por encima del fuego y le tocó la muñeca. Ni un voto, ni una promesa, solo presencia. Esa noche la tormenta se desató. Pero dentro del refugio, el fuego nunca se apagó. El aire olía a recuerdo. Tierra húmeda, ceniza fría y pino todavía recuperándose de las llamas. Habían pasado 3 días desde que pasó la tormenta y el sendero se había vuelto demasiado silencioso. Los pájaros habían regresado a la cresta. El agua del arroyo corría más clara. Pero algo dentro de Miriam sentía una presión que no podía nombrar. Esa mañana, mientras servía hierbas para preparar té,
Vio a Tasinan regresando de la cresta con una pluma de halcón en la mano, recta, gris y recién caída. Lo colocó suavemente al lado del libro de contabilidad. La página todavía estaba marcada solo con su nombre y el de la madre de Thomas. «Esto significa algo», dijo suavemente. «Han regresado en círculo». Ella lo miró. ¿Los hombres de antes? ¿Qué peores? No necesitaba explicaciones. Los que no gritaban siempre eran más peligrosos. Esa tarde, empezó a empacar en silencio. Carne seca, herramientas de hueso, ceniza de cedro, piedras de fuego. «Mañana nos iremos al norte», dijo, antes de que la nieve endurezca el camino. Miriam no discutió. Ayudó a juntar tiras de corteza y dobló la ropa de Thomas en un bulto más pequeño. Pero al doblar el chal, se detuvo. «No puedo volver a correr», dijo. «No estás corriendo», respondió él. «Estás reubicando el poder. ¿Y si nos encuentran de nuevo? Entonces encontrarán a dos personas que no se arrodillan». Se giró hacia él con los ojos encendidos. «¿Y si estoy cansado de sobrevivir y quiero empezar a vivir?» Tasan hizo una pausa. «Entonces quema lo que quede. Toma solo lo que alimenta tu futuro». Esa noche hizo precisamente eso. En la hoguera depositó los últimos restos de su antigua vida. La esquina desgastada del contrato que una vez firmó para casarse con su esposo. La tela del puesto comercial que había guardado por miedo. Incluso la página de un libro de oraciones que le decía que la obediencia era santidad. Las llamas se lo llevaron todo. No lloró, no porque no estuviera de luto, sino porque el dolor finalmente había cambiado de forma. Ya no se ahogaba. Despejaba el espacio. Más tarde, mientras Thomas dormía acurrucado a su lado, Tasinan se arrodilló junto al fuego y dibujó dos círculos en la tierra, uno pequeño y otro grande. «Mi gente dice que volvemos a las cenizas cuando olvidamos quiénes somos. Pero nos levantamos cuando alguien recuerda». «¿Y quién se acuerda de mí?», preguntó. Él la miró, no con lástima, ni siquiera con esperanza, sino con una profunda y firme certeza. «Tú sí, y ahora yo también». Esa noche no soñó con el puesto comercial ni con los hombres con numerados libros de contabilidad. Soñó con plumas de halcón y niños corriendo descalzos por arroyos fríos, sin miedo. Soñó con fuego, no para destruir, sino para empezar de nuevo. La alcanzaron justo después del amanecer. Ni el traidor ni el oficial uniformado. Esos hombres habían perdido el valor. Estos eran diferentes. Dos hombres más jóvenes, endurecidos por el frío viaje y las crueles promesas, contratados no para devolverla con suavidad, sino para devolverla rápidamente. No hablaron al encontrar el refugio. No llamaron. Lo rodearon como lobos probando una cerca. Cuchillos metidos bajo los abrigos. Botas embarradas por el atajo a través del barranco oriental. Miriam lo sintió antes de verlos. Estaba moliendo raíces para el té cuando el bebé se movió, inquieto. Entonces se oyó el crujido de pasos, lentos y deliberados, fuera del muro. Tasinan se había ido, a buscar agua del manantial lejano. Tenía minutos, tal vez menos. No entró en pánico. Se movió. Colocó a Thomas en el hueco entre las vigas del suelo y lo cubrió con musgo. Luego tomó el Tasan había dejado la hoja de caza junto al fuego y salió. El primer hombre ya estaba en la esquina del refugio, con la mano en el borde como si fuera suyo. Abrió los ojos de par en par al verla erguida. «Estamos aquí por lo que no te pertenece», dijo. «Puedes facilitarnos las cosas». «No le pertenece a nadie», respondió Miriam. «La estás mirando». El segundo hombre la rodeó intentando flanquearla. «Esta tierra no te da opción». «Tampoco el último hombre que me alzó la voz», dijo ella. «Ya no habla». Se rieron, pero era incómodo. Ella lo notó en su postura. No esperaban resistencia. Esperaban rendición. Levantó la hoja. «Acércate un paso más. No me importa cuáles sean tus órdenes. Terminaré la parte de tu historia que me incluye». El primer hombre se burló. «Eres solo una mujer, no», dijo ella. «Soy una mujer sin amo. Eso me hace más peligroso de lo que tú jamás serás». Detrás de ellos, el aire cambió.
Los cascos crujieron contra la tierra congelada. Luego silencio. Tarzán había regresado. Él no dijo nada. Simplemente entró en el claro con su caballo, con un arco en la mano y una flecha ya disparada. Los jinetes se quedaron congelados. «Podemos regresar», susurró uno, con más hombres. «Entonces traigan el doble», dijo Tarzán. «Aún así, te marcharás más pequeño de lo que llegaste». Los hombres se giraron y huyeron rápidamente. Miriam no se movió hasta que el sonido desapareció. Luego se giró hacia la puerta, se arrodilló y levantó a Thomas en sus brazos. «¿Viste eso?». Ella susurró. «Mamá ya no se esconde más». Y mientras abrazaba a su hijo, ella supo esto. No todas las mujeres que nacen en el silencio permanecen calladas. Algunos se convierten en trueno y otros, como ella, se convierten en la tormenta que expulsa el silencio. Ese año la nieve llegó tarde, pero cuando lo hizo, trajo consigo peso. Densas acumulaciones de nieve cruzan los senderos, encubriendo los árboles y sellando la cresta como una pared blanca. El mundo se desaceleró. Por primera vez en meses, no hubo pasos que lo siguieran. No apareció ningún jinete en el horizonte. No se levantó humo en señal de advertencia. Y sin embargo, dentro del refugio, algo cambió. No con miedo, sino con respiración. Miriam ahora se movía de manera diferente, no con cautela sino deliberadamente. Ella comenzó a coser mocasines con el alce que Tatzánón había dejado junto al hogar. Ella organizó las raíces secas por uso, no solo por tipo. Y una mañana, añadió un segundo nombre al libro de contabilidad. Tomás Elías. No se trataba de paternidad. Se trataba de pertenencia. Esa tarde, Tarzán regresó del bosque con un cabello y 2 plumas de halcón. Los dejó a su lado y simplemente dijo, «Ganamos». «¿Cómo lo sabes?». Ella preguntó. «Porque han dejado de perseguir aquello que ya no les teme». Ella sonrió. «Eso no significa que hayan dejado de mirar». «Déjenlos», dijo. «Esta vez verán algo completo». El viento aullaba afuera, pero no hacía temblar las paredes. Se sentaron junto al fuego y ella finalmente le hizo la pregunta que había guardado debajo de cada silencio entre ellos. «¿Qué quieres de mí?». Él miró hacia arriba lentamente. «Nada. Ni siquiera gracias. Los agradecimientos son temporales». «¿Y luego qué?». Él dudó. No por duda sino por cuidado. Entonces dijo, «Un tratado». «Un tratado». Ella repitió. «Entre 2 personas que no se pertenecen la una a la otra, pero que eligen construir algo que sí lo hace». Ella lo miró fijamente. «Ustedes están pidiendo quedarse sin decir que yo estoy pidiendo permanecer donde no me deben nada», dijo. «Pero donde me necesiten». No era un romance en el modo en que la gente contaba historias. No era una sensación de ardor ni de falta de aliento. Era luz de fuego. Era calor después de demasiados inviernos. Fue el entendimiento entre 2 personas que habían sido quebrantadas por hombres con reglas y encontraron paz en un silencio que no pedía nada a cambio. Metió la mano en el libro de contabilidad, lo hojeó hasta el final y escribió una última línea para la noche. «Esta casa no tiene amo, solo testigos». Ella le deslizó el libro. Lo leyó, asintió y añadió debajo, «Entonces lo presenciaré hasta mi último aliento». Esa noche, Thomas no lloró ni una vez. El viento pasó sobre el tejado como una bendición y el fuego nunca se apagó. Algunas historias están selladas con sangre, otras con papel, pero la de ellas fue escrita en silencio y acordada sin una sola exigencia. Thomas preguntó por primera vez sobre esto cuando tenía 6 años. Una tarde, se encontraba junto al libro de contabilidad, mientras su dedo meñique recorría la tinta descolorida de la primera página donde el nombre de su madre figuraba solo y fuerte. «Mamá», dijo, «¿por qué no dice quién te compró?». Miriam hizo una pausa, con las manos hundidas en la harina y el fuego crepitando suavemente detrás de ella. Ella no se inmutó. Ella no se escondió. Ella se secó las manos, se arrodilló a su lado y dijo, «Porque nadie lo hizo nunca». «¿Pero el hombre que te trajo aquí?». Él levantó la mano. «Sí,
dijo, pero no para poseerme, sino para impedir que me llevaran. ¿Por qué? Él preguntó. Ella sonrió, apartándole un rizo de la frente. Porque había visto a demasiadas personas tratadas como cosas, y sabía que yo no era una de ellas. Esa noche, mientras la nieve caía contra el cristal y el fuego bailaba con suaves sombras, Thomas le pidió que volviera a contar la historia. Y así lo hizo, como cada año. Ella le contó sobre el puesto comercial, sobre el número 7 escrito con tiza, sobre cómo se rieron cuando ella sostenía a su bebé y cómo la multitud se quedó en silencio cuando un guerrero lakota salió de atrás y dijo, «La llevaré con el niño». Ella le contó que al principio no sabía el nombre del hombre, pero confiaba más en el silencio de sus ojos que en los gritos de sus bocas. Como él nunca pidió obediencia, solo si quería agua. Como le enseñó que sobrevivir no significaba silencio. Significaba hablar cuando tu voz temblaba y permanecer de pie cuando tus rodillas te rogaban que cayeras. Thomas escuchó con los ojos muy abiertos, no por miedo sino por reverencia. ¿Dónde está ahora?, preguntó suavemente. Miriam miró el fuego. Se fue cuando aún eras pequeño. Dijo que tenía otros a quienes guiar. Dijo que ya habíamos encontrado nuestro camino. ¿Volverá alguna vez? Pensó en las plumas de halcón que aún colgaban sobre la puerta. La piedra de río que había dejado cerca de la cuna de Thomas. La pequeña nota en el libro de contabilidad todavía presionada debajo de su nombre. Ella caminó sola hasta que no lo hizo. Él nunca se fue realmente, susurró. Ahora simplemente camina por un sendero más amplio. Thomas se apoyó en su hombro, somnoliento y contento. Eras tan fuerte, dijo. Ella sonrió a través de una respiración que temblaba como el viento entre los pinos. No, cariño. Tenía miedo. Pero aprendí a ser libre, y nadie puede deshacer eso. Afuera la nieve seguía cayendo. En su interior, la historia permanecía encendida como un fuego que se negaba a apagarse, sin importar quién intentara sofocarlo.